esperanza. Sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma. Fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Muy buenos días, saludos y bienvenidos a su programa La Hora de la Verdad. Estamos contentos de estar nuevamente aquí como cada domingo y el tema de hoy a tratar se titula 8 principios para vivir. Bonito tema, muy interesante. Y vamos a comenzar nuestro estudio de Segunda de Pedro 3:18. Y mientras ustedes lo buscan en sus casas, queremos agradecer a todos los que hacen posible este ministerio, ¿verdad? Que Dios los bendiga grandemente. Y también agradecerle a todos los que sintonizan la radio, a los que nos ven a través del Facebook y pues a través de la página La Verdad Vive también. Queremos darle la bienvenida también a quienes como cada domingo nos acompañan aquí en el estudio. Bienvenida María. Gracias. Bienvenido Raúl. Gracias. ¿Quieres mandar algunos saludos ahora? Sí, quisiera mandar saludos a mi tía Clementina que está en la capital allá y a los que están alrededor de ella, ¿verdad? También quisiera mandarle un saludo a la hermana María Walker. Allí no la pudimos mirar porque quizás está un poquito enferma, pero saludos hermana y a todas aquellas personas también que hacen posible este ministerio, ¿verdad? Y también a un hermano que anoche, mientras que estaba caminando en el pasillo de la cárcel, me gritó y me dijo, hey, yo los escucho en la radio.
Así que su nombre es Marino. Así que gracias, Marino, por darnos dejarnos saber que estás escuchando. A veces estamos aquí predicando, pero no sabemos cuánta gente está escuchando, ¿verdad, María? Exactamente. Así que un saludo para ti, Marino, y también a todos los presos que están allí, ¿verdad? Alrededor también en Two Rivers y aquí en Pendleton también, y aquí alrededor aquí de estas áreas de Tri Cities. Bueno, también realmente quisiera mandar un saludo a todas aquellas personas que están trabajando y están escuchando en su radio o en su casa por allí, ¿verdad? O los que van manejando, ¿verdad? Algunos troqueros nos han escuchado también, ¿verdad? Y a veces nos llaman. Sí. Así que un saludo a todos ellos. Bueno, vamos entonces a leer el texto, María, Claro. de segunda de Pedro 3:18 y después oramos. Sí, dice la palabra de Dios así: antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Querido buen Padre que estás en el cielo en todo lugar, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos dices este nuevo día para disfrutarlo en compañía tuya, y ahora queremos exponer tu palabra por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, Señor. Habla a los corazones que están abiertos, a aquellas personas que desean realmente cambiar para la eternidad, Señor. Que realmente puedan entender que lo que tú estás mandando por medio de este programa esta mañana realmente es para su beneficio espiritual. Te lo rogamos, pues, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes quisiera también mandar un saludo a la hermana Giovanna, ¿verdad? No, Claro. fue operada este lunes pasado, así que un saludo a ella también. Bueno, vamos entonces a hablar sobre el tema. Realmente es importante porque, María, aquí el texto, Pedro, antes de morir, porque realmente Pedro, ¿verdad? Fue uno de los grandes apóstoles, y antes de morir el apóstol Pablo dejó recomendaciones cómo debe la iglesia dirigirse, ¿no es cierto? Claro. Cómo debe vivir para la eternidad, para rumbo hacia la eternidad, ¿no es cierto? ¿Qué características debe tener cada creyente, verdad? Exactamente. Ajá, Y qué bueno, porque realmente podemos decir era un padre de la fe, ¿no es cierto? Sí. Y ojalá que todos realmente, porque todos tenemos a Pedro como una persona digna de confianza, ¿no es cierto? Claro. Porque él dice que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que todas aquellas personas que quieren escuchar esta mañana o que realmente tienen el deseo de escuchar a Pedro por medio de sus epístolas, pues vamos a hablar mucho sobre él esta Lo que él mañana. escribió. Claro. Claro. Bueno, hay una nota que yo quisiera que lea Esther, por favor. Léela, Esther, por favor. Sí, dice así: es posible ser un creyente parcial y formalista y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Es posible practicar algunas verdades bíblicas y ser considerado como cristiano y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano, ya que cada verdad refleja el carácter de Dios mismo. Si descuidas o tratas con indiferencia las amonestaciones que Dios te ha dado, si albergáis o excusáis el pecado, estáis sellando el destino de vuestra alma. Seréis pesado en balanza y ser hallados faltos. Os serán retirados para siempre la gracia, la paz y el perdón. Jesús habrá pasado para nunca más estar al alcance de vuestras oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. Entonces la semana pasada hablamos sobre realmente la importancia de que es tener, creer o tener, aceptar al Señor Jesús como Salvador, ¿no es cierto, María? Claro. Pero la salvación nos salva a Dios, pero no nos deja igual, Claro. sino nos salva para mejorar de la vida, como dice el apóstol Pedro también, de la vida inútil que los padres nos heredaron a nosotros. Una vida desordenada, ¿no es cierto? En vicios y en borrachera y toda esa clase de cosas, ¿no es cierto? Entonces ahora el apóstol Pablo nos recomienda que una vez salvos debemos vivir como Cristo quiere que vivamos, que honremos a Dios con nuestra vida, ¿no es cierto? De nueva vida. Exactamente. Entonces ahora vamos a mirar, entonces a la primera pregunta. María, manda al aire, por favor. Sí, dice, ¿qué sentido de responsabilidad tenían el apóstol Pedro para con la iglesia? Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Esther. Léelo, por favor. La palabra de Dios dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está dejando saber por su segunda epístola que es importante, María, porque cuando alguien escribe una carta, pues es importante, ¿no es cierto? Pero cuando escribe 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas, que dice que el mensaje es importante, ¿no? Claro. Le urge que nosotros entendamos el mensaje. Una reconfirmación del mensaje previo dado y a reafirmación nuevamente. Pero fíjate qué interesante, aquí dice Pedro, dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Quiere decir que nosotros Pedro sabía cómo era la naturaleza divina, ¿no es cierto? La naturaleza humana, ¿no es cierto? Es, ¿cómo se llama? Olvidadiza. Es defectuosa. Siempre se nos olvidan las cosas, ¿no es cierto? Sí. Y él quería que la gente, que sus oyentes, que los miembros de la iglesia realmente entendieran lo que él quería decirles, ¿no es cierto? Y se los reconfirmaba. Y aquí dice, aunque yo sé que ustedes saben estas cosas, pues se lo voy a volver a decir otra vez. Qué padre, ¿no? Pedro sentía la responsabilidad de un padre hacia un hijo, ¿no es cierto? Y aquí interesante. Entonces, pero vamos a mirar el contexto, estas cosas. ¿Cuál es ese contexto de estas cosas? Porque tú sabes que Pedro está refiriendo a los versículos anteriores. Y entonces vamos a ver qué dice allí el versículo anterior. Vamos a leerlo así rápido, del versículo 5 al 7, y les podemos explicar cada una. ¿Qué te parece, María? Muy bien. ¿Puedes leerlas, por favor? Claro que sí. Dice la palabra de Dios así: por esa razón poner la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos, ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces ya nos están diciendo aquí el apóstol Pedro que hay ciertas virtudes que tenemos que practicar. Y no solamente, María, no puedes escogerlas tú, tienes que hacer todo, es un paquete completo. Exactamente. Entonces cada creyente, cada cristiano debe de practicar o debe de reflejar estas virtudes. Y yo pienso, María, que no es solamente creer en una sola religión, ¿no es cierto? O no es solamente ser miembro de una religión y no leer todo y no practicar todas estas virtudes, ¿no es cierto? Es como decir, engañándonos a vosotros mismos. Claro, dice que carecemos de conocimiento, ¿verdad? Si no Claro. tenemos estas cosas. Claro. Entonces vamos a enumerar cada una y vamos a mirar si realmente todos podemos reflejar en el carácter estas cualidades, porque realmente son 8. Y vamos a ver, en primer lugar dice, añadir a vuestra fe, a vuestra fe. María, la fe es bien importante, ¿no es cierto? Esa es la primera virtud que debemos tener. ¿Será que la fe, cómo viene la fe según la palabra de Dios? ¿Ustedes saben o quieren explicarlo así de palabras? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y por el oír, ¿y por qué más? Por el oír y estudiar la palabra de del Dios. Señor. Quiere decir que por esas dos cosas viene la fe. Oír y estudiar la palabra de Dios. ¿Será que la gente allá afuera lee su Biblia? Porque son los únicos medios de tener la fe en Dios, una fe genuina, una fe que limpia, solamente leyendo la palabra de Dios y acompañada por el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, oír y leer. María, ¿será que a mucha gente le falta ya la palabra de Dios y no tiene una Biblia? Y quizá, quizá carece de una fe, y si tiene fe a lo mejor puede ser presunción en vez de ser fe. Entonces realmente, ¿qué le aconsejaríamos a la gente que está escuchando? Que agarre una Biblia, ¿no es cierto? Ahí está el inicio. Ahí está el inicio. Y hemos estado anunciando que tenemos Biblias gratis, ¿verdad? Claro. Para que aquella gente que quiera realmente saber lo que dice la palabra de Dios, pueda hacerlo por medio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces dice que la fe, ya sabemos entonces que la fe viene por las dos partes, leer y estudiar. Ahora dice que la fe debe ser, ¿qué? La segunda debe ser virtud. María, la palabra virtud, yo fui un poquito más a una declaración más sobre qué es lo que definición. Dice, excelente moral. Y dice, carácter digno de admiración. María, ¿será que allá la gente, los cristianos pueden reflejar un carácter moral? Un carácter digno de admiración? ¿O será que realmente no hemos entendido el mensaje de Dios? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿será que hay gente realmente allá que está reflejando la virtud de Dios? Esta virtud. ¿Qué piensan? Yo pienso que son muy pocos. Son muy pocos los que realmente pueden estar con esta virtud que Dios quiere que se refleje en la vida cristiana. Entonces, debemos tener un qué. Dice que entonces la virtud es una excelencia moral.
nos falta mucho, ¿no es cierto? Claro. Pero tenemos la esperanza. Vamos en el buen camino, así que no hay que dejar de seguir el buen camino, ¿verdad? Claro. Bueno, a la siguiente, dice allí, excelencia, dice el carácter, dice, si el cristiano presta atención a este consejo, alcanzará una vida equilibrada. Si tiene esa virtud, ¿verdad? Dice que va a alcanzar un carácter equilibrado. María, ¿será que nosotros necesitamos un carácter equilibrado para poder definir el camino de Dios? ¿Qué piensa usted? Sí, claro ocupamos eso, y Dios pienso que nos ha dado la herramienta o la cosa necesarias para poder hacer eso posible. Ok, entonces a la virtud, ¿qué vamos a agregarle? Conocimiento. Bueno, ¿el conocimiento es importante? María, ¿el conocimiento de la palabra de Dios es importante o no es importante? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí, es importante. Yo pienso que la gente está más llena de conocimiento de teorías, filosofías, humanas, o cuentos humanos, en vez de estar llenos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y aquí dice, el conocimiento, dice, se refiere a una comprensión práctica de los caminos y planes de Dios para el individuo, y no un simple conocimiento intelectual. Quiere decir que la persona tiene que llegar a conocer a Dios, tiene que tener conocimiento cómo es Dios. Por eso es que podemos tener personas con doctorados, con licenciaturas y todo eso, pero puede ser personas con un carácter moral desequilibrado. O aún vacías de conocimiento de Dios. Exactamente. Por eso la mejor educación es la educación que se encuentra en la palabra de Dios. Y de ahí, la que tú agarras secundaria, que es la poder sostenerte en esa tierra, eso nomás es una agregación, pero esa carrera que tú ejerzas será dominada por el poder de Dios para que tú puedas hacer un bien para la humanidad. Claro que sí. Entonces entonces al conocimiento le vamos a añadir, ¿cuál es la otra? Dominio propio. Dominio propio. María, nos podemos controlarnos. Hay gente allá afuera que realmente tiene el control en sus manos. Puede realmente sujetar sus pasiones. Porque realmente, fíjate lo que dice allí. ¿Usted quiere decir algo? Sí, porque estoy viendo que esto es como una escalera. Exacta, es la escalera de Pedro. Es lo que le dicen. Muchos ¿cómo se llama? La han descrito así, como la escalera de Pedro. Porque primero dice que debemos de tener la fe, o sea, Ajá. Primero es la fe y después vamos a añadir a eso conocimiento. Virtud y después conocimiento. Y después el conocimiento, sí, o sea, vamos avanzando. Claro. Y ahora nos toca el dominio propio. Más arriba. Un poco más. El escalón va pero conmigo. realmente necesitamos nosotros ejercer estas virtudes. Porque vamos a ver qué dice. Dominio propio debe predominar en todos los aspectos de la vida del creyente. Las cualidades anteriores serán de poco valor si no son acompañadas con el dominio propio. Y María, el dominio propio lo necesitamos en todas las áreas, ¿no es cierto? Sí. Cuando vamos a comer, necesitamos el control. Cuando vamos a ver, necesitamos el control. El dominio se ejerce en todas las áreas. Y para oír también. Y también para oír. También para controlar lo que queremos oír. Sí. Porque hay cosas que realmente no debíamos estar escuchando ni viendo tampoco, ¿no es cierto? Pero si tenemos el control en nuestras manos, podemos elegir qué escuchar y qué no escuchar, y qué ver y qué no ver, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces Dios quiere que sus hijos, que los creyentes, que van a ser candidatos para el reino de los cielos, tengan todas estas virtudes, porque no puedes ir al cielo sin estas virtudes, María. No. Porque realmente dice que todo va a ser que todo estos fueron atributos o virtudes preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, caminando. Y entonces después al dominio propio, ¿qué le vamos a agregar? Paciencia. María, ¿cuánta paciencia necesitamos? ¿Tú crees que hay cristianos pacientes allá que van a la iglesia y cuando salen ya no se enojan, o si se enojan, ¿qué es lo que tienen que tener? Paciencia. ¿Cuántos problemas hay en la iglesia, no? En las iglesias? Por falta de paciencia. O podemos llamarlo también perseverancia. Perseverar en lo que tú conoces, en lo que tú has oído. A veces es muy fácil nosotros, ¿cómo se llama? Olvidar las cosas así, ¿cómo se llama? Dejarlas así a un lado y seguir, perder de vista las virtudes que Dios nos ha puesto en nuestra vida, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces dice allí, debemos desarrollar una valiente y firme perseverancia bajo las más duras adversidades. María, ¿qué es el que muchas veces vamos a pasar por una crisis, ¿no es cierto? Por crisis en la casa,
o en trabajo y todo eso. Necesitamos una perseverancia en los principios que Dios nos puso. ¿No? Exactamente. Bueno, vamos entonces vamos a ver que entonces al dominio propio, ¿qué le vamos a agregar allí? Perdón, a la paciencia, ¿qué le vamos a agregar? Piedad. Piedad. ¿Qué es piedad? Léelo, del contenido de la piedad y esto, Esther. De la piedad. Sí. Es devoción a Dios, reverencia a Dios, servicio a Dios. Esta cualidad impide que el cristiano se torne farisaico, lo mantiene humilde y amable. En otras palabras, la piedad es algo que Dios la puso allí para mantenerte humilde y ¿cómo se llama? Y amable. ¿Eso falta en la iglesia hoy? ¿Qué piensas tú, María? Vamos a hacer, porque realmente esos son las virtudes que la cual Pedro dice, todo cristiano tiene que andar en estas virtudes. Probablemente la regla la pone Dios, y cuando nosotros vemos la regla perfecta de Dios, vemos que muchos cristianos estamos errando en cuanto a este deber que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces, ¿qué dice? Que necesitamos más devoción a Dios, más reverencia a Dios, más servicio a Dios, y esta cualidad dice, esta cualidad impide que el cristiano se levante. ¿Cómo se llama? Entre más sumiso usted es a Dios caminando con humildemente, Dios, vas a mirar que realmente no va, que tu orgullo no va a levantarse, porque vas a saber que Dios es que realmente es digno de reverenciarlo, ¿no? de honrarlo y todo eso. Pero cuando uno no tiene piedad, María, uno es tosco. ¿Cuántos cristianos allá son toscos? Hablan tonterías, ¿cómo se llama? Hablan cosas que no deben hablar, ¿no es cierto? Y eso abunda en las iglesias, y es lo más triste, que las mayores iglesias, María, no tienen Biblia, no usan Biblia. Entonces, si no usan Biblia cuando van a la iglesia, o no leen la Biblia, dice que la Biblia la debemos leer todos los días, María, y debemos estar meditando en lo que leímos todo el día. Entonces, quiere decir que las personas que no leen la Biblia necesitan mucho de estos consejos, ¿no es cierto? Sí. Porque realmente están mal representando a Dios, de una religión que realmente está vacía, no tiene María, no tiene atracción. Claro. Porque aquí dice que la primera virtud, dice que nosotros debemos, la primera virtud que leímos dice, bueno, después de la fe, la virtud dice que debemos tener un carácter digno de admiración, que la gente diga, a mí me gustaría ser como Esther, o a mí me gustaría ser como María, o como Francisco, y yo quisiera tener ese carácter. Pero parece que hoy los cristianos no tenemos ese carácter, nos falta, ¿no es cierto? Y en vez de hacerlo para la gente, hacemos tinieblas, ¿no es cierto? Me gustaría ¿puedo compartir un párrafo aquí que se aplica, por ejemplo, a qué tipo de conocimiento metemos en nuestras mentes? Y lo que usted comentaba acerca que en muchas iglesias grandes la Biblia ni siquiera se abre, ni siquiera se lee, y esa es la consecuencia a la cual lleva. Dice así, dice que además, en esto estriba la gran causa de la debilidad y deficiencia mentales. Al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y degradarse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios de la verdad eterna, y la inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas de las cuales se familiariza, y al dedicarse a las cosas finitas se debilita, su poder decrece, y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Entonces quiere decir que es bien importante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca se debe leer sin orar primero. Por eso que nosotros tenemos que orar primero antes de entrar en la palabra de Dios, porque estamos entrando en un terreno divino, ¿no es cierto? Espiritual, y solamente allí Dios nos puede guiar por medio de su Santo Espíritu, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos entonces, si ya dijimos que a la perseverancia, y entonces vamos a ir, ya dijimos la piedad, y ahora la piedad, ¿qué le vamos a agregar? Afecto fraternal. María, eso falta mucho en los hogares, ¿no es cierto? Y en las iglesias. En las iglesias también. A veces, María, ¿tú crees que la gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia y me retiro luego rápido? O yo voy a la iglesia y a mí no me gusta hablar con la gente. O yo voy a la iglesia, pero a mí no me gusta convivir con la gente. No me gusta tener nada que ver con la gente. Yo voy a lo que voy, me vengo y me regreso. María, ¿esa persona será que está bien o le hace falta algo? Porque yo lo que yo entiendo es que Dios hizo que los hombres, y ahorita vamos a mirar las iglesias del primer siglo, cómo es que actuaban, y de aquella forma de actuar a la que vivimos al presente es muy diferente. Claro. Entonces realmente quiere decir que personas que toman esa posición y dicen que no necesitan, o que nomás van a lo que van,
María, Dios es un Dios social, ¿no es cierto? Claro. Dios le gusta estar en medio de sus hijos, ¿no es cierto? Y a veces uno se quiere aislar como para no, porque tiene prejuicios o tiene problemas con la gente, pero debe uno sobrepasar esos prejuicios para estar con aquella persona, aún aunque no te quiera, porque es el plan de Dios que tú convivas con todo, ¿no es cierto? Entonces mucha gente toma esa opción que es negativa, que la verdad, cuando uno está comiendo, punto, te digo una cosa, a mí se goza se uno experimenta una compañía. paz, como que realmente Dios está ahí con nosotros, ¿no es cierto? Exactamente. Porque estamos ahí alegres, comiendo, platicando, especialmente el sábado, cuando estamos después del culto del sábado, nos salimos y nos vamos a comer juntos allí. Digo, es una alegría y para nosotros el sábado se nos va rápido, ¿verdad? Pero claro. bueno, entonces vamos a mirar, dice que la forma partenopea, ¿por qué no lees la ¿cómo se llama? ¿La nota? La nota, por favor, María. En la parte de afecto fraternal, Sí, por dice favor. así: amor por los hermanos. Esto abarca a todos los miembros de la iglesia. En una iglesia rodeada por el paganismo había una gran necesidad de genuino amor fraternal. Entonces, en el tiempo de Pedro, cuando estaba escribiendo aquí, miraba que el paganismo era muy vacío, muy, ¿cómo se llama? Muy seco, no tenía los ingredientes que debía tener, ¿cómo se llama? Como la iglesia. Entonces ahora le anima a la iglesia que estén juntos, que coman juntos, que se amen unos a otros, que se consideren importantes unos a otros, que puedan tolerarse unos a otros a pesar de las diferencias. Y María, ¿verdad? Y eso le priva de estar relacionada con los hermanos. Claro. A mí me gusta la iglesia americana porque María, hemos aprendido a convivir con ellos, ¿no es cierto? Claro. Y siempre andan buscando los frijoles y las enchiladas y las tostadas. Y nosotros siempre andamos buscando lo que ellos hacen. Pero cuando hay una variedad. Un convivio, ¿no?, entre todos, todos disfrutamos de todo. Nosotros disfrutamos de y ellos disfrutan de nosotros. Por eso es bonito vivir una iglesia multicultural, donde hay diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes Pues culturas. Y comidas, y platillos. Colores también de personas, ¿no es cierto? Pero es bonito todo eso, porque realmente Dios quiere, en el cielo vamos a estar todos juntos, ¿no es cierto? Amén. Hay que practicarlo aquí. Ok, entonces a la flor fraternal, ¿qué le vamos a agregar, María, al amor, al afecto fraternal? ¿Qué le agregamos? Dice allí amor. Pero este amor es muy diferente, ¿ok? Ayer amor fraternal. Amor fraternal. Acá es amor agape. Acá es bueno, vamos a leer la nota, María. Lee la nota, por favor. Claro que sí. Dice así: amor agape. Este es el verdadero afecto cristiano, porque solo busca el bien del ser amado. Agape es un afecto basado en el conocimiento y la razón, un afecto que está dispuesto a sacrificar el yo por el bien del que se ama. Este amor es el que el Padre siente por Cristo y los hombres, y lo que Él desea es que los hombres sientan este mismo amor entre unos por los otros. Esta es la corona de todas las cualidades precedentes y enumeradas por Pedro, y según Pablo es la mayor, de acuerdo a 1 Corintios 13:13, y es la que debe gobernar todo lo que hacemos. Entonces realmente, por eso Pablo dice, esta es la mayor, el amor de Dios es el mayor. Y entonces, María, vamos entonces a la fe hay que agregarle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor de agape, amor de Dios. Esas son las virtudes cual dijo Pedro, anden en ellas, porque si eso hace, ustedes nunca van a caer. Siempre van a estar viviendo que a la voluntad de Dios. ¿Y usted cree que quizás en nuestra caminata cristiana estemos quizás en diferentes niveles de la escalera? Yo pienso que sí, y es importante. Ahora, aquí quiero dejar esto. Quizás haya mucho, porque anoche cuando presenté ese tema delante de los presos, todos quedaron callados. Yo pude mirar en su reacción diciendo, porque realmente se nos ha enseñado, la iglesia popular ha enseñado, o las iglesias protestantes han enseñado, que solamente creen en el Señor Jesús y vive como tú quieras. Esa es una religión secular, donde no cambias. Dios, como que nosotros queremos que Dios nos acepte tal como somos y punto, que no nos quite de donde estamos viviendo. María, Dios te salvó para sacarte del lodo, para sacarte de ese pozo donde tú estás viviendo, limpiarte para tu vida. limpiarte, ¿no es cierto?
Exactamente. Y por medio de la palabra te va a ir limpiando, por medio de tus Constantemente. principios te va a ir levantando tu estado que Nuestro carácter tu caído, carácter caído te lo va a levantar. lo va a formar. Y entonces ahora todo eso que se predica allá afuera es un evangelio, ¿cómo se llama? Todo desfigurado. Todo, como quien dice, Satanás se encargó bien de que no le llegara a la gente con el poder que tiene el evangelio para transformar un ser humano. Y ahora vivimos en una decadencia espiritual. Por eso los cristianos hoy van a la iglesia, pero saliendo de la iglesia llegan a hacer lo mismo. Es como decir, y suena feo, pero dice ahí un proverbio, ¿verdad? Es como la puerca que la lavaron, la limpiaron, pero un descuido, la puerca regresó a revolcarse en el lodo. Porque eso es lo que a ella le gusta. Eso es lo que a ella le encanta. Entonces dice Dios, no, yo te traje aquí para que tú seas permanente para el reino de los cielos. Y te tenemos que, dice Dios, te tengo que comenzar a limpiarte de todo el pecado. Por eso Jesús dijo a María Magdalena cuando le sacó, dice cuando le dijo, bueno, ¿dónde están todos los que te condenaron? Dice, no están. Dice, vete, pero ya no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado es como volver al Es como desechar la salvación que Dios nos da, es ponerla a un lado y hacerla valer nada. Entonces Dios está serio con la salvación. Claro. No le costó muy barata, ¿no es cierto? Entonces Claro, Dios dice, precio muy grande. y tiene mucho poder para salvarte y de todas tus deficiencias. Claro. humanas. Aquí para cerrar esto, usted puso el versículo 1 Corintios 6, 16, 14 y creo ¿Qué dice, que por encierra favor? realmente el amor, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. No 20, no, todo lo que tú hagas, todos tus movimientos, todas tus acciones deben ser hechas con amor agape. Exactamente. No con amor fraternal, sino con amor agape. Claro. Y eso, María, solamente con una relación con Dios íntima se puede lograr Constantemente. eso. Exacto. Bueno, llegamos a nuestra media hora. Vamos entonces a una pausa y regresamos en un momento. Voy a orar, descubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo. Gracias a Dios por estos cantos, porque realmente los cantos también tienen un mensaje, ¿no es cierto? Claro, las palabras. Es más, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente estar allí, sino también es ir a hacer la obra misionera, ¿verdad, Claro. María? Tantos cristianos que hay en el mundo sentados en las bancas Sin obra. sin hacer nada. Van a la iglesia, se sientan, regresan a su casa, al trabajo, pero a salvar almas, No. como que no tienen en mente salvar almas, ¿no es cierto? Imagina que todos los cristianos se unieran juntos para trabajar con el mismo mensaje que tiene la Biblia, ¿no es cierto? Ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos en el cielo. Claro. Bueno, pero mientras tanto, hemos leído que entonces todas estas 8 virtudes deben ser parte del cristiano actual. María, no puedes darte el lujo de dejar una al lado. Tiene que estar todas esas virtudes. Y el apóstol Pedro, antes de morir, dice, esto es la forma que Dios quiere que usted viva. Sigan, porque son principios. Y tienen que seguirlos hasta que Él se presente en el aire. Exactamente. Claro. Entonces vamos a la siguiente, María, a la siguiente pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Sí, dice, ¿cuál será el resultado de practicar estas virtudes? ¿Cuál será? Porque realmente todos queremos resultados de lo que hacemos, ¿no es cierto? María, si cuando es algo, lo haces así a lo tonto o así a lo negligente, o es porque tienes una razón, una meta. que Entonces, alcanzar. nosotros los cristianos vivimos de acuerdo a lo que Dios nos está mandando, pero es con el propósito de tener una eternidad, ¿no? De vivir una eternidad. Ujú. Y qué bonito. Bueno, vamos a ver qué dice 2 de Pedro 1:8. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas estas virtudes que hemos leído, dice, porque si estas 8 virtudes que hemos leído abundan en vosotros, dice que no nos van a dejar estar, ¿cómo se llama? Ociosos, sin fruto. Que dice que no vamos, puede ser, ¿cómo es posible que un cristiano que pretende ser cristiano y que pretende ser salvo, que obedece que cree en Dios, no vaya a salvar almas para la vida, para atraer las almas para el reino de Dios? Ujú. Entonces aquí es donde la iglesia tiene que mostrar
Las virtudes, ¿cómo se? En acción. Ujú. Porque María, ¿cuánta gente ya está allá afuera que necesita una palabra de aliento, ¿no? Claro. O que le lean la Biblia, o ir a los hospitales, ir a las cárceles, donde está esta gente sufriendo, ¿no es cierto? También el otro versículo que tenemos se encuentra en Juan capítulo 15 versículo qué 4 dice, y por 5 favor? y realmente me llama la atención bastante porque por cómo empieza Jesús a hablar y decir, ¿verdad? Que nos debería hacer pensar lo que él está hablando. Dice Claro así que la sí. palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, toda aquella gente que está separada de Dios no puede hacer frutos. Los frutos los frutos que hacen no son de Dios, son los frutos de Satanás. Ujú. Porque María, ¿cuánta gente hoy día sin Biblia en la mano y odiando al prójimo, peleando con el prójimo, criticando con el prójimo? Entonces, realmente, ¿las obras de quién está haciendo? ¿Es el fruto de Dios o el fruto de Satanás? Entonces, realmente, aquí podemos mirar que la gran mayoría de iglesias populares están haciendo discípulos no de Jesucristo, sino de Satanás. Hay que decir la verdad, porque miramos en la sociedad cómo vive la gente sin la Biblia, sin la cual lee la Biblia. Miramos cómo se portan, miramos qué grosero, no éramos parte de nosotros de ese montón. Claro. Y ahora, gracias a Dios que nos sacó de ese montón, nos ha cambiado nuestra forma de pensar, nos ha cambiado nuestra forma de ver las cosas. María, pienso que la gente sería mucho, mucho mejor con la Biblia en la mano y con el Dios del cielo caminando en ellos, porque dice Jesús: sin mí no puedes hacer Permaneced nada. en mí y yo en vosotros. Entonces, realmente aquí el secreto es de permanecer en Jesucristo. Ujú. Por eso Pedro dice, hay que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Claro, y si el árbol que Dios nos llamó a ser no está dando el fruto que el Señor Jesús esperaba, entonces ciertamente no hemos permanecido ligados a la raíz que es Cristo. Y fíjate qué dice allí en Hechos 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Vamos a ver la iglesia, cómo comenzó la iglesia y cómo es que la iglesia se expandía y qué practicaba. Vamos a ir a Hechos 2, capítulo 46-47, por favor, Esther, lémelo. La palabra de Dios dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, aquí hay una forma cómo estaba viviendo la iglesia, cómo se desenvolvía la iglesia. Y dice que la iglesia de Hechos, dice que allí, dice, perseveraban unánimes, Ujú. juntos. No andaban separados, andaban todos juntos, andaban como un cuerpo caminando juntos, María. Ujú. Y dice que ellos, partían la comida, comían juntos, comían por las casas, alababan a Dios, teniendo grande favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que se habían de salvar. Ujú. Entonces, las evidencias eran que una iglesia que era una iglesia muy diferente a lo que era el paganismo, a la iglesia, a los cultos paganos. ¿Por qué? Porque reflejaban el carácter de Dios y andaban caminando como Dios mandaba. Claro. Y fíjate qué interesante, porque yo estaba leyendo un poquito sobre esto. Dice que las iglesias, nunca fue el plan de Dios que las iglesias, que los templos, que hubiera templos grandes. María, ¿cuánta gente se conoce en un templo grande? Pues yo pienso que muy poco. Porque a veces todos son extraños allí. Pero Exactamente. por eso es que Dios eso fue una invención de Satanás para poner todos juntos en un solo lugar sin hacer nada. Eso de las casas, eso era como se manejaban los primeros creyentes. Se juntaban 2 familias, 3 familias, acá 2 otras 2 familias, allá otras 2 familias, convivían, oraban juntos, leían la Biblia juntos, hacían todas las actividades juntos. Eso era la forma en que Dios quería que fueran lucecitas por todas partes donde ellos vivieran. Que alumbrase. Pero a Satanás se le ocurrió la idea de que hay que hacer un templo grande y hay que meterlos todos para que no hagan nada. Y de ahí les predico yo lo Y que de ahí yo les quiero. predica lo que él quiere predicarles y se van todos sin recibir nada, la bendición de Dios. Exacto. María, es una tristeza, ¿no es cierto? Ujú. Por eso las iglesias grandes están frías, están, ¿cómo se llama? Carecen de fruto. de amor, carecen de fruto. toda esa, porque allí no hay eso, no se puede mover el Espíritu Santo porque no hay esa unión con esa gente. Ujú. Y entonces, por eso
Dios quiere, ¿qué dice Jesús? Donde están 2 o 3, ahí estoy yo. Quiere decir que debemos dirigirnos en esa forma porque Dios quiere estar con todos nosotros, pero muchas veces no cabemos todos en una sola casa, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer casas por células, ¿cómo se dice? ¿Células o células? Células, cultos, ¿cómo se llama? Grupos pequeños. Claro. Y todo eso. Bueno, vamos entonces dice allí la nota, léeme la nota, María, por favor. Dice, Pedro no está satisfecho con que existan las virtudes precedentes en la vida cristiana. Él dice que deben florecer y aumentar en poder y posibilidad y si es posible en cantidad. En otra palabra, Pedro dice que no es suficiente tenerlas ahí en la Biblia, hay que practicarlas, porque de qué sirve que tú sepas y no practicas lo que tú sepas. Dice la Biblia, dice Santiago, los hacedores son los justificados delante de Dios, no los oidores. Porque ¿cuántos oidores sabemos y no hacedores? Entonces, ¿cuánta gente allá va a la iglesia, se sienta, oye, pero se va y no hace nada? Dice Santiago, esa es una religión vana, porque no tiene sentido. No trae justicia. No tiene acciones como Dios, no camina como Dios quiere. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. María, manda al aire, por favor. Claro, dice, ¿qué gran bendición pierde el que no practica estas virtudes? Vamos a ir a la segunda de Pedro 1, 9 al 10, porque realmente es importante que Pedro nos concluya con este mensaje esta mañana. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces Pedro llega a la conclusión, dice, pero el que no tiene estas virtudes, fíjate, el que no tiene estas virtudes, le llama cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo puede ser una persona que diga que es salva en Cristo y vivir como vive el mundo? No tiene sentido, es una contradicción. Y dice Pedro, es que tú no puedes vivir como vive el mundo. Jesús tiene el poder para sacarte como vive el mundo. Y si tú no tienes estas cosas, dice, estás muy corto de vista. Y no solamente el versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 10 también? Versículo 10, lo vuelvo a leer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. María, hay gente que cada ratito está cae. Va a la iglesia y dice, no puedo vencer esto, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar esto. Y eso es lo que Satanás ha querido inventar, una religión donde tú no tienes que dejar nada, ni tratar de dejar nada. Pero dice Pedro, no, tú tienes que practicar lo que Dios dice. Si practicas, tienes una, ¿cómo se llama? Una mentalidad más completa, una visión más completa de lo que es Dios, ¿no es cierto? Pero si no, tienes la vista muy corta. Y acá está diciendo Pedro, pero si hacen estas cosas, nunca van a caer. Siempre van a estar, ¿qué? Arriba. Así que va acompañado de realmente, como dice él ahí, dice, afirmar vuestra vocación y elección. Cuando nosotros reafirmamos por hecho lo que nosotros hemos elegido caminar y hacer, entonces dice, el que te sostiene ya no eres tú, te sostiene Dios, si no caerás. Y me acuerdo de cuando estaba en la iglesia popular que decía, tienes que confirmar tu fe. Pero una confirmación ¿en qué? En teorías, en tradición, cuando realmente tenemos que confirmar en los principios que Dios nos ha mandado que practiquemos, para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Pablo lo dijo bien claro. Pablo dijo, yo sé, dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que debe estar en nosotros, y la gracia viene por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Claro. Y entonces el Señor Jesucristo en nosotros va a poder llevarnos a esas 8 virtudes, a caminar en ellas, y eso es lo más bonito, que la religión tiene sentido cuando Jesús está en nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué dice la nota ahí, María, por favor? Léelo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene las gracias mencionadas, no puede conocer íntimamente a Jesús y no posee la luz del mundo. Puede ver las cosas del mundo, pero es completamente muy corto de vista en cuanto a los asuntos espirituales. Como dice el apóstol Pedro, es ciego, tiene la vista muy corta. Ser miope. Pedro está hablando de los llamados cristianos que no han añadido las virtudes a su fe inicial, y a todos ellos les falta visión espiritual. Ven borrosamente los valores espirituales, pero son incapaces de percibir su verdadero valor. Quiere decir que aquellas personas que no tienen tan ciegos no pueden realmente mirar estas cosas con valor, ¿no es cierto? Porque Dios ha querido
María, Jesús vino, dice ahí en Mateo, no lo vamos a leer, capítulo 1 dice que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Jesús no vino a estar juntos con nosotros en el pecado, ¿no es cierto? Él es puro. Él vino a sacarnos del pecado para vivir una vida mejor que la que hemos estado viviendo, ¿no es cierto? Claro. Entonces aquí miramos que realmente el propósito de Dios es grande. Vamos a ir a la pregunta número 4, María, por favor, Sí, mándala. claro, dice, ¿con qué propósito el apóstol Pedro escribió la segunda carta? Bueno, vamos a ir a 2 de Pedro 1 y 2, 3, 1 y 2. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces aquí el apóstol Pablo quiere despertar la conciencia de los creyentes, ¿no es cierto? Satanás trata de adormecer la conciencia, y Pedro dice que los exhorto a que despierten de la realidad, que sea esta es la realidad, porque vamos a poner, por ejemplo, María, ¿cuánta gente allá está pensando que así como está se va a ir al cielo? ¿Cuánta gente no hemos enterrado nosotros? O hemos visto hermanos que han enterrado, familias que han enterrado a sus seres queridos, ¿cierto? Vivieron una vida, María, sin sentido. Y nosotros sabemos que Dios, María, tenemos casi 2000 años que se ha estado sonando el nombre de Jesús por todos lados. Sí, exactamente. Se le ha dicho que tiene que leer la palabra de Dios, pero nosotros pareciera como que no hacemos caso. Y el día, María, que cuando uno fallece sin haber conocido el conocimiento de Dios, sin haber tenido qué es el concepto de Dios claro, ¿cómo puede llegar a mí? Yo no estoy diciendo que Dios no puede salvar a esa gente, pero ¿cómo puede Dios salvar a esa gente si nunca quisieron nada, nunca quisieron vivir con Él, al lado de Él? Nunca hubo un amor. Y el cielo, quizás él. El cielo va a ser un aburrimiento para ellos si los llevara así como ellos están, porque no quisieron disfrutar en este mundo a todo lo que ellos querían. Andaban en las drogas, andaban en el alcohol, andaban de borrachos, mujeriegos, ladrones, todo eso. Y ahora piensa que cuando mueren y dice, bueno, lo vamos a llevar al cielo, pero ya vamos a ver qué hacemos para que se vaya al cielo, María. Pero Dios todavía tiene la última palabra. Exactamente. Y sabe bien cómo vivió esa persona, y esa persona nunca quiso acercarse a Dios, ¿no es cierto? Entonces, si no se quiso acercar a Dios, ¿cómo va a acercarse a Dios si nunca quiso? Dios no trabaja por la fuerza, eso lo entendemos, y la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Que la salvación es un don gratuito y se nos da a nosotros a elegir si lo queremos o no. Pero realmente sí, pienso que sería para esa persona un trastorno que de pronto sí apareciese en el reino de los cielos, y aquel Dios que le ama y siempre le ha perseguido o la ha tratado de buscar, y esa persona siempre ha dicho, no, yo no quiero nada de eso, prefirió el mal. Entonces no sería una vida para él buena. Porque su carácter no fue cambiado. No fue cambiado. Sería como meter a alguien, pues si aquí no puedes, nadie puede meter a una persona a ser cristiana y decirle así vas a hacer. Bueno, no se puede, ¿sí me entiende? Podemos decirlo también, por ejemplo, cuando como... invitamos a una persona que no le gusta leer la Biblia, que no le gustan las cosas de Dios, y a veces la ponemos en la convencemos casi, va por educación, pero ahí está renegando a qué horas termina el estudio. Ay, yo no quiero escuchar esto, ¿para qué vine? Y todo eso. Sí. Entonces es igual que su anhelo su corazón no está ahí. No está allí, está por fuerza, pero realmente no quiere estar ahí. En cambio, una persona que le gusta las cosas de Dios, tú la invitas y va con gusto a las cosas de Dios, porque eso es lo que le gusta, es la esfera que él se mueve. Pero entonces miramos que, ¿verdad? Pero como dijimos, no estamos diciendo que Dios no puede salvar, pero María. Pero la elección se hace hoy. La elección se hace hoy. hoy. El llamado es hoy. Cristo ofrece la salvación hoy. Hoy es el día que Él te llama, y simplemente más abre tu corazón y Él puede empezar a recrear en tu corazón un amor hacia Él. Léeme la nota, por favor, Esther. El 4. La nota del 4, por favor. Dice, estas palabras sugieren el anhelo de los apóstoles y su sentido de responsabilidad frente a los peligros que amenazan a la iglesia en sus días. Se daba cuenta de la necesidad de mantener una fe firme en las verdades del reino y la práctica fiel de los deberes que implica. Bueno, vamos a la última pregunta, María, por favor. Claro, dice, ¿qué hará Dios por nosotros con aquellas virtudes no perfeccionadas? Porque realmente no vamos a alcanzar toda la perfección, María. Nosotros lo sabemos eso. Estamos en proceso. Pero vamos a ver qué dice Filipenses 4:19, Esther, por favor. Y luego tú léeme 1:6, María. Claro. 4:19. La palabra de Dios dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice, Amén. ¿qué dice Filipenses 1:6? Dice, estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra, la va a perfeccionar. María, todo lo que tenemos que hacer todos es empezar con Jesús. Amén. Ahí está el secreto. No con María, no con Pedro, no con ningún santo, con Jesús solamente. Exactamente. Si empezamos con Jesús y empezamos a dejar que Jesús nos guíe por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra, vamos a mirar bien claro todo lo que Dios quiere o exige de nosotros. Pero no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Él en nosotros va a hacer las cosas. Claro, es una obra que es de Dios, no es nuestra. Claro, y lo más interesante es que dice que Él la va a perfeccionar que todo el día. Entonces quiere decir que no tenemos que preocuparnos de estar allí, que el chiste es comenzar, el plan es comenzar, y lo que nos haga falta va a ser suplido por Dios, porque el que comenzó la obra fue Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. María, si estamos, vamos a poner por ejemplo, si voy caminando en esas 8 virtudes, voy caminando pero muy despacio porque a mi capacidad, pero me falta el 70%. El Señor dice, yo te voy a agregar el 70%. Justicia de Cristo. Porque la justicia por la fe. Dice, porque yo sé que tú estás caminando hacia esa dirección y yo sé que no la puedes cumplir porque el tiempo no te permitió, pero si te hubiese permitido, tú la hubiese alcanzado por medio del Señor Jesús, ¿verdad? Pero reconozco que tú quieres ir al cielo. María, ¿quién es el que puede leer el corazón? Dios. Entonces, para finalizar, ¿qué palabras le podemos dar a aquellas personas que nos están escuchando en los segundos que nos quedan? María, ¿qué le animarías a aquellas personas que todavía no han comenzado? Los que no han comenzado, les daría el consejo de que acabamos de leer aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, el 5, donde dice que agregar a vuestra fe, dice, buscar, por poner la mayor diligencia en agregar a vuestra fe. Es el primer peldaño, la primera escalera. Pon tu pie allí por fe y lo demás deja que Dios haga. Amén. ¿De Esther? Pues a mí me encantó el texto que está en Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es para nosotros también, ¿verdad? Para los que somos débiles, pero que vamos en el camino. Entonces esta es una hermosa promesa y siempre debemos repetírnosla para que nosotros podamos hacernos firmes y valientes hasta llegar al final. Solamente quisiera agradecer a los que nos están escuchando por todos los medios ahí, y por la radio y por el Facebook, y decirle a aquellas personas que no se desanimen. Como tú dijiste, hay que empezar con la fe. La fe viene por el oír y por el leer la palabra de Dios. Y como dijo Esther, Dios va a ir agregando parte por parte, va a ir dando las victorias en cada una. Y si no las cumplimos aquí en la tierra, Dios se encarga de poner el resto que nos queda, María. Claro. María, no hay razón para perdernos, ¿no es cierto? No hay. No hay razón para perdernos. Entonces, solamente, hermanos y amigos que nos escucharon esta mañana, empiecen por allí, con la Biblia en la mano, y pidan a Dios que le dé fe, y allí comience. Y cuando ya venga el momento de que no llegaron a la meta, como dijo el apóstol Pablo, ni yo mismo he llegado, dice, pero una cosa así, pero prosigo la meta. Olvido lo pasado. Y hermanos, allí está el secreto. Amén. Esta mañana, ojalá que todos hayamos hecho caso a los consejos de Dios. Ojalá que todos tengamos ese deseo de estar en el cielo, pero no vamos a estar en el cielo si no tenemos el carácter de Cristo. Así es. Y estas 8 virtudes están reflejando el carácter de Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar y terminar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque estas 8 virtudes son parte de nosotros, de nuestro carácter. Debemos estar practicando, y si no lo estamos practicando, Señor, ayúdanos a hacerlo. Te pido por aquellas personas en todas las religiones que están, Señor, porque realmente no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación íntima contigo, y en esa relación, Señor, tú puedes ir dictando a la conciencia lo que tú quieres que esas personas hagan. Te pido pues por ellas, porque los que no han comenzado, que comiencen, porque la venida tuya, de tu Hijo, está cerca. Si nosotros queremos estar preparados, aunque sea estar caminando hacia esa meta, Señor, porque tú lees el corazón y tú sabes nuestras intenciones. Te lo pongo pues en tus manos, y te agradezco por habernos dado la oportunidad de haber servido esta mañana. Te lo agradezco todo en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.